Muy buenos días, amada comunidad universitaria. Queremos darles la más cordial bienvenida en nombre de la Universidad Evangélica de El Salvador y al mismo tiempo queremos agradecerles por haberse tomado el tiempo de unirse a esta transmisión. Queremos pedirle de igual manera de que usted pueda compartir la publicación para que otras personas también puedan tener la bendición de poder adorar junto con nosotros al Señor y también poder recibir la palabra de Dios. Que dicho sea de paso, el día de hoy se estará compartiendo la continuidad de nuestra serie del temor a la fe y te lo recomiendo. Vamos a orar, no sin antes mencionarte lo que dice el Salmo 145. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y exaltaré tu nombre eternamente y para siempre. Generación a generación celebrará tus obras y anunciará tus poderosos hechos. A ese Dios es el que hemos venido a adorar el día de hoy y espero que a lo largo de este tiempo pueda ser edificado por el Señor. Buen Dios y Padre nuestro, muchas gracias por habernos permitido, Señor, tener una vez más esta transmisión en la cual sin duda tú, oh Dios, estás obrando. Gracias por cada persona que se ha unido a este tiempo, Señor. Y queremos pedirte, Dios, que tú puedas hablar a nuestro corazón, que tú, oh Dios, puedas animarnos, puedas desafiarnos, puedas, Señor, darnos esperanza a través de tu palabra. Oh Dios mío bendito, ponemos en tus manos cada momento de este servicio, Señor. Te agradecemos por nuestra universidad y el privilegio que tenemos de tener estos espacios para también poder adorar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ha llegado el momento de poder adorar a nuestro Dios y quiero pedirte que ahí donde estás tú puedas unirte en adoración y exaltación a nuestro Dios. Adoremos juntos al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor en este tiempo de alabanza hermoso que vamos a tener? Yo te invito a que vengas conmigo y le digas: Señor, te pertenezco, Señor, te pertenezco, mi Rey. Cántale conmigo y dile: Señor, yo te doy mi vida en este instante, Señor. Díselo conmigo. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Y muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Yo quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir, que tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura. Que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Muéstrame tu camino hoy, Señor. Santifícame, dispuesto está mi corazón. Oh Señor, yo quiero ser una ofrenda para ti, con mi forma de vivir,
tu reino venga a mí. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Mi vida en tu presencia se ha vuelto una aventura. Que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenecemos, Dios, porque tuyos somos. Salmo 119, 94 dice: tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Señor, te pertenecemos, solo a ti, mi Rey. Postrado en mi aposento, me encontraré contigo. En la intimidad me enseñarás a tocar tu corazón. Tu presencia se ha vuelto la aventura. Que tanto soñé, he encontrado en ti la razón de mi existir. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Te pertenezco, Señor. Sean todos muy bienvenidos a nuestro devocional institucional. Gracias por este tiempo que usted puede apartar para estudiar la palabra de Dios. Estos son principios tan relevantes para nuestros días. Vamos a continuar en este día viendo cómo el profeta Habacuc daba muestras de ese cambio de actitud por medio de decisiones que él había tomado que le cambiaron definitivamente su percepción de los problemas, porque incluyó a Dios en ellos. Quiero pedirles por favor que me acompañen en oración para que Dios nos guíe en esta oportunidad. Amado Señor, te agradecemos mucho por darnos esta oportunidad de poder apreciar tu palabra. Te pedimos que tú nos hables. Te pedimos, Señor, que tú te encargues de este tiempo y que sea muy valioso para cada uno de nosotros, para lo que estamos viviendo el día de hoy. En el nombre de Jesús, amén. Nuestra serie se titula Del temor a la fe, y es que precisamente estamos viendo un proceso para poder caminar desde nuestra zona de temor, desde nuestros temores, nuestros problemas, nuestras preocupaciones, hasta llevar una vida de fe. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Habacuc. Recordemos que este profeta en el capítulo 1 tenía muchas preguntas. Él le preguntaba a Dios: ¿por qué Dios no haces nada? El pueblo de Israel está en una decadencia moral, están haciendo lo que ellos quieren, aquí no hay respeto por ti, por tu palabra, se han olvidado de ti, se han vuelto tras los ídolos y tú no haces nada. Tú eres Dios, tú tienes que hacer algo, yo estoy haciendo mi parte. En ese momento escucha la respuesta de Dios y no era lo que precisamente Habacuc estaba esperando. Dios le dijo que iba a mandar a los caldeos para que pudieran entonces invadir a Israel. Y Habacuc le dice: ¿por qué vas a utilizar, por qué vas a tomar a los caldeos como un instrumento tuyo si son paganos, verdad? Y todo esto es una muestra de cómo nosotros en muchas ocasiones, al estar experimentando nuestros problemas, comenzamos a cuestionar a Dios, cuestionamos a otras personas, tomamos una actitud a la defensiva, tratamos de tener todas las cosas bajo nuestro control y esto nos supera. Como muchos problemas en nuestra vida terminan superándonos. Pero él toma la decisión de subir a una torre de vigía
y ver los problemas desde otra perspectiva. Él le da la oportunidad a Dios para que pueda entonces cambiar totalmente su panorama y él toma la decisión de confiar en Dios. De hecho, vamos a ver entonces en esta oportunidad 5 cosas que el profeta Habacuc hizo que nos sirven a nosotros como guía para poder pasar entonces del temor a la fe y poder confiar en lo que Dios está haciendo, porque Dios está haciendo su perfecta voluntad. Como primer principio que Habacuc nos deja en este capítulo 3, es que él entra en oración, plantea su oración a Dios. Dice en el versículo 1, oración del profeta Habacuc sobre Segionot, o según Segionot, que probablemente puede ser un término literario o musical. Lo que hace Habacuc es presentar sus problemas en oración a Dios, decirle a Dios con toda confianza cómo se siente al respecto, verbaliza, él le platica con Dios. Y yo creo que muchos de nosotros, al estar sufriendo dificultades, podemos nosotros acceder delante de la presencia de Dios y con toda confianza decirle lo que nos está pasando. Pero no tiene que convertirse solamente en algo que utilizamos como último recurso. La plática con Dios, la oración con Dios tiene que ser algo cotidiano, algo de la vida diaria, un estilo de vida. Y Habacuc reconoce que eso es lo que él tiene que hacer, porque pasa desde una actitud que se presenta en el capítulo 1 de queja o de cuestionamiento a asimilar lo que Dios le dijo en todo este proceso. Deja de exigir, deja de pedir sus derechos, si lo podemos plantear desde esa forma, porque él no tenía el cuadro completo, él solamente hablaba de acuerdo a su panorama. Si alguien de ustedes es aficionado o profesional en cuanto a la pintura y conoce acerca de composición, de espacios, de colores, de combinaciones, etc., puede entonces tener esto en mente. El estar pintando algo que desde su imaginación puede entonces plasmar en un lienzo. Habacuc estaba plasmando algo, pero en base solamente a lo que él podía ver. Y él toma la decisión en un momento, en medio de toda esta dificultad, de ingresar a ese lienzo a Dios también, a ponerlo ahí, a visualizarlo. Y esto es en base a una confianza, a una relación con Dios cercana, no a una religión. Nosotros no dependemos de solamente algo que nos han contado. Estas son cosas que nosotros debemos vivirlas, que debemos experimentarlas. Y tiene mucho sentido que a veces Dios permita que nosotros pasemos por problemas para que comprobemos nosotros si tenemos o no tenemos efectivamente una relación con Él. Por eso, en primera instancia, el primer principio que Habacuc nos menciona en el capítulo 3 es a presentar todas nuestras cargas, a decirle a Dios cómo nos sentimos con respecto a lo que está pasando. Eso no tiene ningún problema, pero se desarrolla en base a una confianza que se mantiene y que se sostiene de una manera diaria. El capítulo 3 presenta precisamente toda una oración y su respuesta a la actitud con la que ora Habacuc es totalmente diferente a las palabras que él presentaba anteriormente. Esas palabras que Dios le había dado en el capítulo 2, voy a leer un par de versículos que fueron claves para Habacuc. Dice en el versículo 4 del capítulo 2, «He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá». Habíamos hablado también que en el capítulo 20 de este capítulo, versículo 20 de este capítulo 2, de Dios le había mostrado quién estaba en control. Dice, «Mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra». Así que esto cambia totalmente su perspectiva. Y no estamos diciendo que él se había convertido en una persona insensible. No, usted puede revisar completamente estas palabras de este capítulo 3 y se va a dar cuenta que todavía él expresa su sentir en medio de su oración. El corazón todavía le estaba latiendo rápido al respecto de todo este problema por el medio de que él estaba atravesando. Pero en lugar de decirle a Dios cómo tenía que hacer las cosas, el profeta estaba diciéndose a sí mismo cómo responder ante ese problema que estaba atravesando. Se ocupa de su propia respuesta a la perspectiva de Dios del problema. De manera sorprendente,
empieza con una oración y la oración se convierte en un reconocimiento de la soberanía de Dios. ¿Por qué debemos orar? Debemos preguntarnos esto tan necesario para nuestras vidas. La oración reconoce que Dios es soberano, que tiene el control total de nuestros problemas y que tiene el poder para hacer algo. No solamente estamos presentándonos delante de Dios como una actividad que se convierte en rutinaria y son palabras lanzadas al aire, sino con la certeza de que Dios está haciendo algo. La oración en medio de la prueba nos va a fortalecer. Lo hizo con Moisés cuando Dios le permitió ser el libertador del pueblo de Israel de la mano de los egipcios. Dice en Salmos capítulo 32, versículo 11, entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Tenía Moisés la confianza para poder hablar con Dios. Dice también con respecto a Moisés en Números capítulo 20, versículo 6. Y se fueron Moisés y Aarón de delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión y se postraron sobre sus rostros. Y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Tenían una relación con Dios, platicaban con Él, se postraban delante de Él, reconocían su soberanía y como resultado Dios también les guiaba. En el libro de Deuteronomio, capítulo 9, versículo 6, Moisés dice: y oré a Jehová diciendo: oh Señor Jehová, no destruyas a tu pueblo y a tu heredad que has redimido con tu grandeza, que sacaste de Egipto con mano poderosa. Tenía esa posibilidad de hablar de esta manera con Dios. Esto en el caso de Moisés, pero en la Biblia también nosotros encontramos a otros que también tuvieron esa confianza para con Dios. Por ejemplo, en Salmos capítulo 55, versículos 16 y 17, vemos cómo David tenía esa confianza para poder acercarse a Dios. Dice: en cuanto a mí, a Dios clamaré y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y Él oirá mi voz. Esto con respecto a David, y ya conocemos acerca de cómo él escribió también otros salmos y cómo él también respaldaba con su vida que tenía una relación con Dios y podía presentarse en oración diciéndole a Dios que estaba dependiendo de Él. También encontramos en la Biblia el ejemplo de Daniel, y en esta oportunidad encontramos en Daniel capítulo 6, versículo 10, las siguientes palabras: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, un edicto que impedía que las personas pudieran orar a alguien que no fuera el rey, y dice: y abierta las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios como lo solía hacer antes. Era algo que inclusive si le hubiera costado la vida, pues él era parte de su esencia, era lo que lo mantenía, era algo con lo que él solucionaba todo su día a día. No era solamente sus problemas, sino que él dependía todo lo que hacía en su vida diaria de Dios. Lo podemos encontrar también siempre en el capítulo número 9 del libro de Daniel, cómo sus oraciones también tenían respuesta. Dicen estos versículos en Daniel 9 del 20 al 23: aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová mi Dios por el monte santo de mi Dios. Aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio volando con presteza, vino a mí como a la hora del sacrificio de la tarde y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entiende pues la orden y entiende la visión. Y podemos encontrar a muchos otros personajes. Nuestro Señor Jesucristo también dependía de la oración, y él buscaba las primeras horas de la mañana y se llevaba a algunos discípulos también en algunas ocasiones para poder tener este tiempo de comunión con el Señor, y se fortalecía de esta manera. Nosotros creo que haríamos muy bien de continuar
con este ejemplo, porque a veces los problemas nos sorprenden y nos sorprenden fuera de forma. No tenemos un ejercicio espiritual que pueda reaccionar con agilidad y por lo tanto nuestros músculos espirituales están atrofiados. Necesitamos nosotros que la oración reconozca que Dios es soberano y está en control de todo lo que está pasando. No solamente desviar la atención de nuestros problemas, no solamente ser algo que calme nuestro corazón, sino que pueda fortalecer nuestra fe. Como lo hemos estado platicando, estamos hablando de un proceso para pasar del temor a la fe. Pero no solamente debemos resaltar el temor, porque temor lo podemos encontrar alrededor en cualquier instancia. Pero debemos resaltar que queremos estar en un punto donde dependemos de Dios, donde nuestra fe está fortalecida. Y para esto necesitamos nosotros estar en oración continuamente, presentando nuestras cargas a Dios. Eso es lo que hizo Habacuc al plantear delante de Dios su necesidad. En los 2 primeros capítulos del libro, el profeta se enfocó en su situación. Podríamos decir precisamente que el profeta Habacuc estaba actuando en un nivel humano, solamente viendo su problema y enfocándose en él, tratando de contrastar esa bondad de Dios con lo que estaba pasando con los caldeos, ¿verdad? Diciendo, no somos tan malos como los caldeos. Y la medida de las cosas que él podía expresar estaban equivocadas. Tenía que tomar él una perspectiva que era la perspectiva correcta, que es la de Dios. Nosotros tenemos que también reconocer que no somos mejores ni somos peores que nadie. Definitivamente, por la gracia de Dios, como decía el apóstol Pablo, somos lo que somos. Y por lo tanto, nosotros tenemos que ponernos en perspectiva con Dios y entender, tratar de comprender lo que Dios está tratando de hacer. Así que una vez que el profeta Habacuc quitó sus ojos de sí mismo, pudo captar entonces la santidad de Dios y ver en el versículo 20 a Dios en su santo templo y teniendo la posibilidad él entonces de callar, de unirse a esa majestad de Dios, a esa imponente soberanía de Dios que nos deja sin armas, sin recursos, nos deja totalmente doblegados, cambia y conmueve todo nuestro ser. Así que al final, cuando nosotros contemplamos la grandeza de Dios, nuestros problemas se ven muy débiles, se desvanecen delante de nosotros. Todo lo que necesitamos es ver a ese Dios santo y justo obrando en nuestra vida. Y esto Jesús lo deja tremendamente claro cuando le da instrucciones a sus discípulos en Juan 14:13. Y le dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. El problema es que nosotros nos concentramos solamente en las primeras palabras. Y todo lo que pidiereis al Padre. Nos concentramos en alcanzar lo que nosotros pedimos, pero fallamos en ver la segunda parte, que dice que todo lo que nosotros hacemos es para la gloria de Dios. El enfoque tendría que ser distinto. Tendríamos que hacer todo para la gloria de Dios y como resultado natural alcanzar el anhelo de nuestro corazón como un factor secundario. El enfoque ya no tiene que estar en nuestra necesidad, sino en que todo lo que nosotros vivamos, todo lo que nosotros pasemos, sirva para darle la gloria a Dios. Así que casi todos nuestros problemas pueden remontarse a nuestra insistencia, a nuestra motivación de que todos nuestros problemas se resuelvan de manera inmediata, en lugar de mirar nuestros problemas a la luz de la grandeza de Dios. Habacuc tuvo que dejar de pensar en el hecho de que los caldeos eran más pecadores que los judíos, como que era una competencia y que Dios los iba a utilizar. Esta era la voluntad de Dios y esto se iba a desarrollar de esta manera. Así que la oración puede que no cambie directamente en ese mismo momento nuestra circunstancia. No estamos diciendo que usted ora y todo va a cambiar inmediatamente. Eso no es lo que plantea la Biblia. Pero sí va a cambiar nuestra perspectiva. Y esto va a
permitir que nuestro corazón pueda experimentar esa paz que Dios ha prometido, que va a sobrepasar nuestro entendimiento. Habacuc cambió entonces su panorama, y nuestro panorama puede cambiar también si nosotros acudimos como en toda confianza, como su palabra nos lo dice, para poder decirle a Dios cómo está nuestro corazón. Eso es precisamente lo que hace la oración. El principio número 1 que aprendemos de Habacuc es presentar nuestro problema, nuestras dificultades, nuestra vida por completo en oración al Señor. El segundo principio que podemos comprender de este capítulo número 3 es que Habacuc reconoce sus propias debilidades. Veamos el versículo 2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. Y dice en el versículo 16, oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. En los 2 primeros capítulos, Habacuc estaba irritado, estaba luchando, estaba desafiando a Dios en cómo Dios tenía que manejar esta situación respecto al castigo que le iba a otorgar a Israel. Daba todo esto la impresión de que como que Habacuc sabía un poquito mejor cómo enfrentar los problemas que incluso Dios. Pero en estos versículos, en el versículo 2 y en el versículo 16, el profeta Habacuc pareció rendirse y someterse. Dice que escuchó, si usted puede ver que continuamente él hace referencia a que él pone atención y que entonces él tiene esa manifestación de respeto para Dios. Él se convierte en una persona moldeable, en una persona accesible para Dios. No estaba centrada en su propia forma de resolver los problemas. Pareció que él de verdad estaba rendido delante de la presencia de Dios. Y esto no es algo fácil. De hecho, nosotros lidiamos continuamente con nuestro orgullo. El orgullo puede ponerse en nuestro camino. Dice en el libro de Pedro, en esta carta, primera de Pedro 5, del 5 al 7, él, después de haber tenido una lucha personal en contra del orgullo durante todo el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, él adquiere madurez en el Señor y tiene la posibilidad de decir estas palabras. Dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y tenemos que ser honestos. Habacuc tenía mucho temor. De hecho, él menciona que su estómago se revolvía, se le hacían nudos, y él sabía que este problema iba a ser un problema muy complicado y probablemente se iba a extender por mucho tiempo. Pero hay un contraste. El asunto ya no era que Habacuc quería que se cumpliera lo que él quería, sino que él estaba hablando de la obra de Dios. Dice, aviva tu obra en medio de los tiempos hazla conocer. Ahora el pensamiento de Habacuc era, Señor, lo que tú quieras hacer, yo estoy aquí, haz tu voluntad, yo quiero que se dé a conocer lo que tú quieres hacer. Es otra perspectiva. En primer lugar, hay que presentarnos delante de Dios, pero en segundo lugar hay que mostrarnos también humildes, débiles, totalmente postrados delante de la voluntad de Dios, tratando de que Dios cumpla con lo que Él se ha propuesto. Al darse cuenta Habacuc de que era la obra de Dios y no su propia obra, él obró y movió definitivamente los propósitos de Dios para Israel, y pudo permitir que del versículo 3 al versículo 15 su oración fuera en línea con la voluntad de Dios. Reconoció su debilidad, se dio cuenta de su necesidad, y esto fue un paso crucial para Habacuc
para cambiar totalmente. Creo que muchos de nosotros tenemos un orgullo que no nos deja avanzar. Y oramos y es una barrera tremenda que nosotros estemos tratando de hacer nuestra propia voluntad cuando Dios nos dice o es tu voluntad o se va a cumplir lo que yo estoy diciendo. Y este cambio que tuvo Habacuc en su corazón, yo creo que también es clave para nosotros. Es clave porque reconocemos que Dios todo lo conoce. Nosotros no tenemos esa capacidad. Dios es omnisciente y puede ver las cosas desde el principio de los tiempos. Él puede ver el final. Dice esto en el libro de Isaías, capítulo 46, versículos 9 y 10. Dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré lo que quiero. Así que nosotros no podemos hacer esto. Dios sí tiene esa capacidad. Nunca nosotros vamos a tener la imagen completa de todo lo que está sucediendo en el desarrollo de la historia de la humanidad, pero Dios sí. Dice en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12, que nosotros no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nunca vamos a tener la imagen completa. Estamos en una lucha que no es contra algo que nosotros necesariamente podemos ver, sino contra las cosas que menciona el apóstol Pablo a esta iglesia en Éfeso. No es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios sí tiene el manejo absoluto de la historia de la humanidad y en Él debemos confiar. Así que entremos en oración con Él con toda confianza, démosle nuestra vida a Él, pero también mostrémonos débiles, humildes, humillémonos delante de la poderosa mano de Dios para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Vamos a entender que Él conoce todo, pero también vamos a entender que nuestra debilidad va a permitir que Dios obre también a través de nosotros. Nuestro orgullo impide esto, pero cuando nosotros somos humildes, cuando nosotros somos moldeables, Dios nos utiliza. Habacuc, como profeta, debía entregar el mensaje de Dios al pueblo de Israel, pero en los 2 primeros capítulos él había perdido el tiempo. Estaba haciendo todo de una forma que lo estaba complicando todo. Le estaba diciendo a Dios qué era lo que tenía que hacer. Hasta que Habacuc no entendiera que él solo era un instrumento de Dios, Dios no lo podía utilizar. El Señor en otra ocasión le dijo a Zorobabel que la construcción del templo no era con ejército ni con fuerza, sino con su espíritu. Y a Gedeón también en otra oportunidad le dijo que primero, antes de ir a la batalla, tenía que reducir sus soldados de 32,000 a 300 y solamente entonces él iba a poder utilizar a ese ejército. Nosotros, dice su palabra, que somos, como lo aprendíamos en nuestro retiro institucional del año anterior, somos vasijas de barro. Dios nos tiene en sus manos. Somos sus instrumentos, pero hasta que aprendamos que nosotros solamente somos esos portadores del mensaje que Dios nos da, hasta entonces Dios nos va a utilizar. Dios no nos va a dar fuerza si nosotros nos reconocemos como autosuficientes. Él da las fuerzas a las personas que son débiles. Dice en 2 Corintios 12, 9 y 10, Pablo diciendo estas palabras: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Debemos entonces presentarnos delante de Dios en oración. Debemos presentarnos postrados delante de Él para que Él en realidad nos pueda utilizar y nos cambie totalmente nuestro panorama. Como tercer principio, tenemos que hacer una revisión de la grandeza de Dios. Esto
es lo que menciona en los versículos del 3 al 15 del capítulo 3. Ante el temor que Habacuc tenía de esa invasión inminente, se recordó de lo que él conocía que era verdad. El estar afligido no lo iba a salvar definitivamente. El tener los sentidos bien puestos tampoco lo iba a salvar. Solamente el conocimiento de lo que él sabía que iba a suceder, que acerca de la verdad que Dios le había revelado, era algo que lo iba a salvar y iba a permitir también que él alertara a todo el pueblo de Israel. Y así comenzó Habacuc a revisar los grandes hechos. Y usted puede leerlo aquí en el capítulo 3, cómo él comenzó a decir todo lo que Dios había hecho en favor del pueblo de Israel, probando con las tremendas maneras en las que Dios había actuado en medio del pueblo de Israel. Esto lo recordamos a partir de a cómo Dios los sacó de Egipto, cómo los hizo entrar en la tierra prometida, cómo los llevó al monte Sinaí, cómo le dio la nube de día y la columna de fuego de noche, cómo los salvó, ¿verdad? Definitivamente de tantas cosas, guiándolos hasta ponerles rey. Luego cómo Dios levantó no solamente jueces, sino también personas con un corazón conforme al corazón de Dios, como David, para poder guiar al pueblo. Había sido todo un proceso. Entonces tenemos nosotros que verlo de esa forma. Cuando nosotros vamos al banco para obtener un préstamo, a nosotros nos revisan el historial de crédito que nosotros tenemos. Y la razón es que el banco quiere conocer cómo nosotros hemos respondido a un préstamo que se nos otorgó en el pasado. De la misma manera, nosotros podemos ir a la palabra y ver el registro de lo que Dios ha hecho, en el registro crediticio de Dios. Si Él fue fiel al pueblo de Israel y Él se mostró con poder y con amor, les guió, y cómo todo esto es respaldado por las Escrituras, nosotros lo podemos realizar de manera con mucho tiempo, cómo Dios guió al pueblo de Israel a pesar de que era un pueblo terco, ¿verdad? Rebelde, y Dios sin embargo le guió para que pudieran estar en la tierra prometida. De la misma manera, nosotros también tenemos que revisar cómo Dios a cada uno de nosotros también nos ha respondido en múltiples ocasiones. Dios ha sido fiel con cada uno de nosotros. Estamos en este momento compartiendo esta transmisión, recordando que Dios nos ha bendecido, nos ha cuidado, nos ha dado una hermosa familia, nos ha permitido aprender de Él. Tenemos tantas bendiciones y tenemos que llenar nuestro corazón de todo lo que Dios es y todo lo que Dios ha hecho también en nuestra vida. Presentémonos entonces en oración. Reconozcamos que tenemos que humillarnos delante de Él para que Él obre, y reconozcamos también su grandeza en nuestra vida. Como principio número 4, tenemos que cada día reafirmar nuestra fe en Dios. Esto lo encontramos en el versículo 17 y 18. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Habacuc sabía que la invasión de Nabucodonosor traería una hambruna masiva. No habría comida, no iban a haber rebaños, no iba a tener producto agrícola. Entonces cada fuente de alimento de Israel iba a ser devorada, iba a ser consumida por estas tropas de los caldeos, y se iba a perder todo. Así que como profeta, este era un duro trabajo que tenía Habacuc, porque Habacuc sabía lo que Moisés ya unos 800 años antes había dicho, había predicho que iba a suceder si Israel no podía mantenerse fiel al Señor. Esto lo encontramos, si me acompañan, en el libro de Deuteronomio, capítulo 11,
versículos 16 y 17. Esto lo dijo Moisés, Deuteronomio 11, 16 y 17. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. Y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros, y cierren los cielos, y no haya lluvia, ni la tierra dé su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Moisés dijo esto, previniendo al pueblo de Israel si se llegaban a apartar de Dios. Así que a pesar de esa tristeza que le producía a Habacuc todo esto que iba a suceder, él tenía una determinación absoluta en hacer la voluntad de Dios. En contraste con lo que había pasado en los capítulos anteriores, el profeta reafirmó su fe en Dios. No importaba lo que iba a suceder, él se iba a regocijar y alegrar en el Señor. Solo cuando nosotros hacemos esto, que menciona en el versículo 17 y 18, solo cuando mantenemos nuestro enfoque en Dios, vamos a poder tener esta perspectiva que mostraba Habacuc. Ustedes recordarán cómo Johnny es una persona que ha quedado tetrapléjica por más de 40 años. Él dio unas palabras en un programa de televisión y él dijo que una silla de ruedas era su pasaporte para el gozo y para la paz, de la manera en la que ella nunca lo hubiera creído posible. Una silla de ruedas, una situación complicada, un momento difícil. Y observemos la determinación con la que estaba diciendo estas palabras Habacuc. No estaba fingiendo, estaba presentándose como una preocupación real, pero también la presencia de Dios es real, también lo que Dios va a hacer es real. Por eso es importante que cuando pasemos del temor a la fe, nuestra fe esté tan sólida en el Señor que nosotros digamos, Dios está conmigo y Dios no va a permitir que suceda algo que escape a su voluntad. Habacuc sabía que iba a venir un tiempo difícil y él estaba preparado en su corazón. Su decisión de alegrarse estaba establecida firmemente en su corazón mucho antes que esta prueba llegara. Así que como el profeta, es posible que nosotros no tengamos tiempo para decidir qué es lo que va a suceder en la prueba, pero sí tenemos el tiempo para preparar nuestro corazón y saber que ante las cosas que vienen, nosotros podemos estar diciendo, estoy confiado, tengo fe en lo que Dios va a hacer, sé que Dios está haciendo lo mejor para mi vida. Las pruebas a menudo nos van a llegar a nosotros de una manera inesperada. Y nuestra resolución al respecto tiene que decidirse antes. Cada uno de nosotros tenemos que decidir el día de hoy con respecto a lo que va a pasar mañana, qué actitud vamos a tomar. Porque si nosotros no lo decidimos, nosotros de manera natural vamos a actuar como el Habacuc de los capítulos 1 y 2. Pero estamos siendo invitados en esta ocasión a actuar como Habacuc del capítulo 3, diciendo, aunque todo esto pase, yo me voy a alegrar en Dios. Es una decisión que se tiene que tomar de manera anticipada. De esa manera, no vamos a tener la tentación de dudar cuando tengamos estos momentos de oscuridad, sino que vamos a tener la oportunidad para abrazar la luz de Dios. Y como quinto principio, nosotros tenemos que descansar en el Señor. Si ya nosotros hemos presentado nuestros problemas en oración como parte de nuestro estilo de vida, si nosotros ya hemos reconocido nuestra debilidad y hemos puesto a Dios dentro de nuestra pintura en majestad, si nosotros hemos reconocido que Dios es grande y ponemos nuestra fe en Él, y que pase lo que pase, con determinación nosotros vamos a alegrarnos independientemente de lo que esté pasando en la voluntad del Señor como punto final del proceso. Nosotros tenemos que aprender a descansar en Él. Y esto lo encontramos en el versículo 19 que dice, Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Las primeras 4 respuestas o principios que presenta Habacuc
nos llevan a esta conclusión. Si las 4 primeras reacciones del profeta Habacuc, de orar, de reconocer su debilidad, de ver la grandeza de Dios, de tener confianza en Él, si estas 4 principios ocurren en nuestra vida, entonces vamos a encontrar descanso en Dios. Ese va a ser el resultado que vamos a encontrar necesariamente. Por otra parte, estas primeras 4 principios, si están ausentes, si nosotros no oramos, si nosotros no buscamos postrarnos delante de Él, no vemos la grandeza de Dios, no tenemos confianza en Dios a pesar de lo que esté pasando, no vamos a experimentar paz. Podemos nosotros de manera teórica ver todo esto y felicitar a Habacuc por el cambio de actitud que tuvo, pero nosotros no vamos a cambiar. Pero esta declaración que hace Habacuc en el versículo 19 es muy importante, sobre todo a la luz de todo lo que había pasado anteriormente. Porque en vez de tener miedo, ahora él se muestra como alguien fuerte, se muestra como con mucha energía, con mucha vitalidad. El mensaje que Dios da en el capítulo 2, versículo 4, se estaba cumpliendo en la vida del profeta. El justo por la fe vivirá. Eso era más que un sentimiento. Era un reconocimiento de que Dios estaba obrando para su bien y para la gloria de Dios. Era una afirmación, un compromiso enérgico. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él se había apropiado de Dios y al agarrarse de Dios, él reconocía que él iba a poder tener esa agilidad, esa fuerza como de este animalito, de este ciervo que anda por las montañas y en las alturas le iba a hacer andar. Así que la perspectiva de todo creyente tiene que ser reforzada, afirmada, fortalecida, como lo hizo Habacuc en la presencia de Dios. No es una promesa que nosotros tenemos para aprovechar de vez en cuando sea necesario o cuando nos lleguen los problemas. Dios quiere que nosotros permanentemente podamos agarrarnos de Él y enfrentar cualquier situación. La actitud que tuvo David para enfrentar a Goliat, la actitud que tuvo Pablo cuando estaba en la cárcel, la actitud que podemos nosotros encontrar en muchos personajes de la Biblia que fueron afirmados a sus pies, es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos también el día de hoy para poder enfrentar todas las dificultades que nosotros estamos atravesando. Es una verdad diseñada para que nosotros la vivamos día a día, a lo largo de toda nuestra vida. Y esto pasa por todas las escrituras, pasa por tantos héroes de la fe que confiaron en Dios. La fe no es solamente palabras lanzadas al aire. La fe es una vida consagrada al Señor en confianza, representa el carácter de la obra de Dios en nuestra vida y tenemos que tomarlo. Nosotros tenemos esa posibilidad de vivir de esta manera. Como lo dice Habacuc de manera brillante en estos versículos, no hay necesidad de que nosotros caigamos en frustración, en debilidad, en depresión. No hay ninguna razón para temer, para dudar si Dios está ahí. Si Dios no lo hacemos parte de nuestro problema, entonces tenemos todo el derecho de tener miedo, de correr con confusión, porque Dios no está ahí. Pero si Dios está en nuestra vida, si le hemos dado el control de nuestro corazón, entonces todas las cosas, dice su palabra, que van a servir para nuestro bien y para su gloria. Dios es digno de confianza. Dios es digno de que nosotros le presentemos toda nuestra ansiedad para que Él nos demuestre que Él tiene cuidado de nosotros. Y el profeta nos muestra ese proceso para poder pasar del temor a la fe. El nombre de Habacuc incluso significa uno que abraza. Yo creo que al final de este libro, el profeta se encuentra abrazando la soberanía de Dios de cara a todo lo que iba a pasar, de cara a todos los problemas que iba a pasar el pueblo de Israel, de todo el sufrimiento que venía.
Pero Habacuc abrazó el plan de Dios porque sabía que Dios era fiel. El historial crediticio de Dios nos invita a usted y a mí a hacer lo mismo, a agarrarnos de Dios, a tener fe en que Dios está obrando. Por eso ha sido tan especial el revisar estos 3 capítulos del libro de Habacuc, porque también nosotros estamos siendo desafiados a, en lugar de estar viendo el panorama y concentrados nuestros corazones en el temor de tantas cosas que están sucediendo, estamos siendo invitados a agarrarnos de Dios, a ver a Dios en majestad, a vivir por fe. Y en base a esto, los temores se van y vamos a tener nosotros pies como de ciervas y vamos a poder andar en las alturas, pero no por nuestras capacidades, sino por la grandeza de Dios. Así que, mis amados hermanos, amigos, este tiempo ha sido un tiempo de mucho crecimiento espiritual, de mucha bendición. La situación está difícil a nuestro alrededor, pero no tengamos la actitud de Habacuc del capítulo 1 y el capítulo 2, sino tengamos la actitud del capítulo 3, donde Habacuc presenta su problema a Dios, reconoce que necesita tener un corazón humilde, reconoce su presencia, reconoce que su fe está puesta, pase lo que pase, en el poder de Dios. Y al final esto produce un descanso y una satisfacción en que Dios va a hacer su perfecta voluntad. ¿Usted quiere experimentar esta paz? ¿Usted quiere tener en medio de esta adversidad buenas noticias? Yo creo que Habacuc al final no nos describe este libro, pero yo creo que al final él pudo experimentar esta situación de una mejor forma, porque en su corazón él tomó esta decisión. Creo que es la invitación también para nosotros. Necesitamos todos pasar del temor a la fe. La palabra de Dios nos da la confianza de que tenemos un Dios fiel, entonces dependamos de Él al respecto. Entreguémosle nuestras cargas al Señor. Dios está ocupando de nosotros. Él tiene un plan específico para nuestra vida. Esto no es solamente una serie de frases prediseñadas. Esto es lo que Dios hace en la vida de alguien que deja que Dios obre y actúe. ¿Está dejando usted que Dios actúe en su vida? Quisiera orar por cada uno de ustedes y orar para que Dios nos pueda fortalecer en medio de esta adversidad. Señor, tú conoces muy bien nuestra necesidad. Sabes muy bien, Señor, que todo lo que estamos pasando es una situación difícil y complicada. Eso no lo podemos negar. Es un momento complicado para toda la humanidad. Pero tú eres más grande que cualquiera de nuestros problemas. Y a ti, Señor, te entregamos nuestras cargas. Yo quisiera orar también si hay alguien que de los que está observando esta transmisión que todavía no conoce y no se ha entregado al Señor Jesucristo. Creo que Dios, a través de todas las cosas que están pasando, Él está buscando tu corazón. Dios no está buscando que tú sufras. Esta parte del sufrimiento es como resultado del pecado del ser humano. Pero ante ese pecado, su palabra dice que Jesús vino a esta tierra y entregó su vida, derramó su sangre en rescate por muchos, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si tú entonces quieres agarrarte de Dios, quieres fortalecerte, lo puedes hacer a través de la persona de Jesús. Jesús es Dios. Y Jesús te da la puerta, te abre la puerta para que tú puedas entrar a una relación con Él. Esto lo puedes hacer porque Él no solamente murió por tus pecados, sino que también resucitó y está con vida hoy. Esta invitación no es mía, esta invitación es de Dios. Yo solamente soy un portavoz y Él te está ofreciendo la oportunidad para que tú confíes en Él, para que tú le entregues tu vida por completo. Si tú quieres hacer esta decisión, yo te voy a guiar por medio de unas palabras y tú puedes tomar esta decisión ahí en tu corazón. Puedes decirle a Él: Señor Jesús, yo te quiero entregar mi corazón, yo te quiero dar toda mi vida. He entendido que me amas y he entendido que te necesito. Yo quiero entregarte todo lo que soy. Quiero confiar en ti. Quiero que tú seas mi Señor y mi Salvador. Toda mi vida es completamente tuya. Guíame, Señor. Entrego toda mi vida en tus manos. En el nombre de Jesús. Amén. Yo oro, Señor, por todos aquellos que han tomado esta decisión. Y oro por todos nosotros que hemos estado estudiando
estos versículos, estos capítulos del libro de Habacuc. Señor, gracias por confrontarnos, gracias por animarnos, Señor, a depender de ti. Confiamos que tú estás en control de todo lo que está pasando en nuestra vida. Haz tu voluntad en nosotros. Te amamos, Señor, y permítenos seguir creciendo y permítenos seguirte conociendo mucho más. En el nombre de Jesús oramos, Señor. Amén. Si usted toma una decisión al respecto, le invito a que pueda hablar con alguien que también ya ha tomado esa decisión antes, o nos puede escribir aquí a nuestra página en Facebook o mandarnos esta decisión, porque le queremos acompañar para poder también darle algunos consejos al respecto. Ha sido un tiempo fabuloso, hemos estudiado lo que significó este gran problema para el profeta Habacuc, cómo reaccionó y cómo cambió su perspectiva. Y creo que cada uno de nosotros también hemos analizado la importancia de depender del Señor en medio de la situación que estamos pasando. Que Dios bendiga sus vidas. Vamos en los próximos viernes a continuar con otro estudio para que podamos seguirnos alimentando de su palabra, porque eso es lo que nos va a dar la confianza, la firmeza y la fortaleza para poder enfrentar el día a día. Que el Señor les bendiga, que el Señor guarde sus familias. Dependamos del Señor siempre. Muchas bendiciones para todos.